Ahora sí, buenas tardes, buenas noches ya. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Buenas, profe. ¿Cómo van todos bien? Listo, gente. Nos Hola, profe. faltan, nos faltan algunos. Pues ya eso es todo lo que tenemos el día de hoy. Por ahí que no más. Muchachos, ¿qué pasa con las camaritas? ¿Cómo van? Pues yo, Bien, bien. yo estoy en un coso que, pues no tiene cámara, así que Está sería limitado. así, perdón. Listo. ¿Ustedes se acuerdan que por ahí yo les había mostrado cómo convertir el celular en la cámara de computador? ¿Sí lo intentaron o no? ¿O no tienen el link? No, es que yo no lo he intentado porque pues antes sí tenía cámara, Mire, ahora ya no. listo. Aquí los coloco para que lo tengan en cuenta en el Discord. Y se lo voy a copiar acá. Bueno, listo. Ya nosotros vimos la vez pasada cómo pues se podían hacer algunas cosas con las variables, ¿no? Hoy vamos a ver de las primeras estructuras de control, es decir, las primeras cosas que nosotros podemos llegar a tener para nosotros llegar y tener alguna clase de lógica de programación en el código. Entonces, voy a compartir pantalla. Perfecto. Ok. Ah, es esta unidad. Vamos a ver ahora lógica de programación y estructuras de control. ¿Listo? Aquí se le va a activar un CPS que no lo activé, yo pensé que lo tiene activado, pero se me olvidó. Era para ayer, pero bueno, no pasa nada, lo activo ahorita en la noche. Y les voy a avisar igual por el Discord que ya está activo para ustedes y para el otro grupo. Y aquí está la lección. ¿Ok? Entonces, de lo que vamos a ver hoy, como les dije, vamos a ver un poquito de formato de caracteres, de cómo presentar en pantalla algunas cosas de la vez pasada y miramos de una vez estructuras de selección, que es algo bastante importante, ¿okay? Son esta serie de operadores y cómo esos operadores nos permite utilizar estructuras de control como if y el if, que son las que vamos a ver el día de hoy. Hay otras, pero vamos a tener que verlas con calma. Bueno, voy a mostrarles. Estoy tapando algo. Listo. Nosotros para mostrar cosas teníamos, por ejemplo, el round como la función para redondear datos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, puedo llegar a tener un cierto valor teórico, un cierto valor experimental, y nosotros, pues, si hacemos teórico menos experimental, el valor absoluto por 100, obtenemos el error porcentual. Entonces, por ejemplo, acá voy a imprimir mi error porcentual y me da 46.85%. Pregunta, ¿eso es exactamente lo que yo quería cuando yo expresé ese código? ¿O hay algún error, algo que esté mal? Mírenlo con calma. Creo que quería mostrar 3 decimales. Creo que quería mostrar 3 decimales. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo le coloco acá, quiero mostrar 2 decimales, el resultado es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque no me está mostrando el tercer decimal, aunque le estoy pidiendo específicamente que me redondee a la tercera cifra. ¿Qué puede estar pasando? Creo que es que como usted solo da datos de hasta 2 decimales, tal vez, simplemente no puede. No, voy a imprimir todos los decimales que no quiero. Sí, ok, entonces. El cuento es que el tercer decimal significativo no existe. Como yo estoy redondeando a la tercera y ese es cero,
Entonces él me está mostrando el 0. Y el 0 pues no le está obligando al formato a colocarlo. Si yo redondeo a 4 decimales, veo que ahí sí me colocó el 0, que no me lo colocaba antes, y el 4. ¿Okay? Entonces, esta función de round simplemente me redondea un número, pero no me está cambiando el formato de presentación de dicho número. ¿Listo? Eso es todo lo que les quería mostrar. Si yo quiero hacer una tabla de datos, o si quiero exportar los datos con 3 cifras significativas, esto podría ser una especie de error, por así decirlo, porque me falta la tercera cifra. Entonces pasó algo raro. ¿Ok? Bien. Hay una función que me permite obligarlo exclusivamente a que me haga dicho formato, y es la función form. Si nosotros miramos la ayuda de la función, me dice en grandes palabras que requiere dos cosas. Primero, un valor, es decir, el valor que yo quiero formatear, y ese valor puede ser cualquier cosa. Puede ser un entero, puede ser un flotante, puede ser una cadena de caracteres, incluso cualquier tipo de dato de Python que yo pueda convertir a cadena de caracteres, porque al fin y al cabo este tipo de formato, este tipo de función format debe estar en una salida a un print o a un archivo de texto. ¿Listo? Y lo segundo es el especificador de formato, que ahorita lo miramos con calma, pero es básicamente una serie de comodines o de instrucción que me va a decir qué tipo de dato estoy ingresando y cómo lo quiero presentar. Entonces, yo podría llegar y hacer un cambio rápidamente. El cambio que estoy haciendo es utilizando la función format. Ahora quiero representar ese error, es mi primer valor y este es mi comodín. ¿Vale? Ahorita lo miramos qué significa con calma. Aquí lo único que estoy haciendo es colocarle ciertos números antes del punto y el especificador como tal es esta f. Esta f me está diciendo es un flotante. ¿Listo? Y ahí sí me lo está representando como yo quiero. Me está representando el punto en la tercera cifra significativa. El de 0, perdón. Entonces, no hay ningún problema con esa parte. Bien. Esta es la forma en la que nosotros utilizamos para especificar el formato en detalle. Normalmente se coloca la longitud de la parte entera, por así decirlo, lo que está antes del punto. En ese caso le estoy diciendo que quiero que me coloque dos números, aunque no los tenga. Es decir, aquí sí, si no hay los dos números, me va a colocar espacios en blanco. ¿Listo? Si después del punto yo coloco la precisión, son los puntos decimales que me interesan, en este caso le estoy colocando 3. Si no los hay, lo mismo, me está colocando también espacios en blanco o me está buscando de la variable o de la función si tiene algún dato adicional. Y yo les aseguro que el flotante tiene todo lo que yo le pido, por así decirlo. Y finalmente el código de conversión, que en este caso es F, para decirle que es flotante. ¿Okay? Entonces aquí tenemos longitud antes del 0, longitud después del 0, precisión, y el código para flotante F. Y con esas tres cosas, por ejemplo, vamos a ejecutar este código rápidamente. Bueno, este no me interesaba tanto, ahorita lo miramos. El primero me está colocando un flotante y le estoy diciendo que me haga 20 dígitos antes del punto flotante. Lo que quiere decir que si yo intento señalar este código voy a mirar los 20 acá. ¿Okay? Es una manera de espaciar los datos y de colocarlos por el punto. Es decir, aquí puedo llegar a tener cualquier cantidad de datos a la izquierda, todos van a estar centrados por el punto. Porque en el siguiente dato le estoy dando lo mismo, que haya también 20 cifras de longitud del flotante. ¿Okay? Cuando no encuentra, cuando no tiene lo suficiente número de datos, simplemente lo rellena con espacios en blanco. Esto es bastante útil por ese lado. Este es para porcentajes, y ahorita lo miramos con calma. Y este es el que quería que miráramos. Por ejemplo, aquí le estoy pidiendo que me coloque a un tercio 20 hacia la izquierda. Digamos que no los tiene, pero los tiene lo suficiente en la parte de la derecha, en los 54 que le estoy pidiendo. Es decir, él me está creando los 20 espacios, pero lo está llenando totalmente con la parte decimal. Ahora, yo le estoy solicitando 54 datos al flotante, me está colocando todos los datos que yo le estoy pidiendo, pero ¿cuántos datos de un flotante son confiables? Según lo que miramos en un CPS, creo, la vez pasada. ¿Cuánta es la precisión del flotante?
¿No recuerdo? No, la verdad no. Bueno, vamos a buscar eso. ¿Era 10 a la 38? Ese es ¿Qué? el mínimo o máximo número representable. ¿Ok? Pero si nosotros miramos la precisión del flotante, que debe estar por acá, ok, decimal 64, 16 dígitos. No puedo llegar a representar más de 16 dígitos con un flotante. Eso es todo lo que tengo. Y le estoy pidiendo que me coloque 54. ¿Ok? Entonces, si yo examino. Uy, otra vez. Ok. Entonces, si yo examino el número, puedo llegar a mirar que esto ocupa 16. Exactamente. Tengo acá, voy a sumarlos de a 5. Ok, los primeros 5. 5. 5 y 6. ¿Listo? El resto es basura. El resto es literal basura. Cosas que el procesador no es capaz de procesar y me lo muestra como posiblemente lo que esté acá sea un resultado de algún otro número anterior. ¿Ok? O el resultado de hacer la operación de 1 sobre 3 punto y la basura de esa operación. Al fin y al cabo, este no es un número que yo haya cargado de alguna parte, sino que estoy operando dos flotantes. El 1 con el 3. Eso es la división por flotante. Y si yo sigo buscándole o pidiendo más números, porque ese 54 no es el límite de hecho del flotante, pues es lo que me va a colocar, son números 0. Son cosas que no están en memoria. Hasta acá, miren, esto es lo máximo que puede llegar a representar un flotante y solamente esto es lo confiable. El resto es basura. ¿Listo? ¿Cómo se almacena la memoria? ¿Eso es por limitaciones del lenguaje o en todos los lenguajes pasa lo En mismo? todos los lenguajes pasa exactamente lo mismo. La limitación está en el procesador. No hay manera de solucionarlo, excepto cambiando la generación de procesador a otra superior. Siempre que yo haga una división sobre flotantes, voy a tener unas ciertas cifras significativas. Y para 64 bits, ese es el límite. No puedo llegar a confiar en un resultado de menor a este, de más cifras significativas. Si yo hago esto un tercio y sigo haciendo más operaciones de ese tipo, un tercio, lo que sea, voy a ver que este error, este 1, 14, en lo que sea, empieza a subir de jerarquía, es algo que yo les decía. Voy sumando esos errores hasta que este 1 de pronto llega a tener algún valor extra, entonces se va a sumar al siguiente decimal. Ya no puedo confiar en 16, sino en 15. Y esto solamente, en este caso, pasa solamente con iteraciones. Bueno, de hecho aquí hay un 1, 4, puede pasar en un poco menos. ¿Listo? Otras tantas iteraciones y voy a obtener todavía menos cifras significativas. Entonces, si yo tengo algún cálculo que requiera 1000 cálculos o 1.000.000 de cálculos, puedo llegar a ver los errores ya en la décima, en la novena de cifra significativa. ¿Listo? Si yo vuelvo y ejecuto, posiblemente vaya a ver lo mismo, pero hay que mirar qué pasa cuando yo hago esto en un bucle donde yo repita la misma operación. Ok. Y otra cosa que se pueden representar también son los números enteros. Aquí le estoy diciendo que me dé 20 espacios para el entero y me los está respetando. ¿Listo? El entero si no recibe esto, es decir, yo no lo puedo colocar aquí un punto porque él no está esperando la precisión para el número entero. Así que él simplemente me recibe la longitud del entero y se acabó. No es más. Otra cosa interesante es que todos estos dígitos él me los está organizando en cierta forma. Si yo llego y selecciono toda esta cadena de caracteres, tengo 20 unidades de caracteres, 20 unidades de caracteres y 20 unidades de caracteres y todos están a la derecha. ¿Okay? Puedo llegar a cambiar esto, puedo ponerlo por ejemplo 4, no hay ningún problema, pero todos están limitados a ese espacio de caracteres a 20. Exceptuando este caso donde ya la parte decimal es tan grande que simplemente 20 caracteres no es suficiente para representarlo, entonces él se extiende. Pero pues si yo subo este límite, le digo distribuyas en 200, se lo va a intentar hacer. ¿De acuerdo? 200 caracteres y él se distribuye a la derecha. Es una exageración, pero es posible. ¿Listo? Profe, ¿qué significa la D en el último print? Es el comodín para entero, no es más. Flotante tiene F, entero tiene D.
por la parte decimal, más que todo, la de decimal. Ah, ok, profe. ¿Listo? Bueno, y este porcentaje ya lo miramos. Hay otros, como por ejemplo estos, si yo llego a necesitar notación científica. Mire que absolutamente todos estos números en notación científica los estoy dejando de longitud 20. Entonces cuando yo haga la... Estaba en Python 2.7. En Python 2 no hacía falta colocarle paréntesis al print. Listo. Cuando yo hago eso, automáticamente se convierten en notación científica y miren el número acá de caracteres sigue siendo 20. ¿Qué pasa si yo cambio aquí, por ejemplo, la precisión? Aquí lo tengo con 4 y quiero que ahora me represente 10. ¿De acuerdo? Esa parte simplemente me está afectando lo que hay después del punto, mas no me está cambiando este punto. O sea, no me está colocando aquí en la parte entera después del punto, algo diferente a la representación científica tradicional y la que se utiliza en la computación científica, que es simplemente un valor seguido del punto, seguido de las cifras significativas que se pueda tener de la parte flotante y el exponente, no es más. Entonces yo puedo llegar a modificar lo que hay después del punto, pero no puedo modificar lo que hay antes del punto, es simplemente uno. Si miraron la forma en la que el computador ensambla o guarda los números flotantes, lo hace de esta manera. Él siempre supone que hay un carácter antes del punto y se acabó. El resto son para la parte flotante. Porque con 20, ¿no? Para organizar que tenga aquí 20 caracteres de espacio. Nada más. Podría llegar a poner otro. Y lo único que voy a hacer es darle más espacio a los números para que crezcan. ¿Listo? Ahora hay 40 caracteres. Desde el principio de la línea hasta el final. O sea, con lo que hay aquí antes del punto yo controlo exactamente cuántos caracteres debe ser la expresión. Es 40. Y si no es suficiente para llenarlo, espacios en blanco. ¿Listo? Ojo, si yo me paso, es decir, si yo aquí coloco de nuevo 50, ya ahí rompo un poquito el formato, porque entonces me va a empezar a mostrar cosas que no tienen nada que ver con lo que yo espero en mi resultado. ¿Listo? Mira algo también interesante. Aquí yo puedo llegar y confiar, creo que esas son 16 cifras. Ok, el 4, ¿cómo me lo está almacenando? 2, 3, 9. Creo que ni siquiera la cifra 16 es confiable. Pronto la 15. ¿Sí? Y de en adelante, cosas que no tienen nada que ver con el número. Así de sencillo. Y aquí no hice una operación. Posiblemente esto sea basura de algún otro flotante que estaba almacenado en memoria. Y finalmente, acá ya me está forzando los ceros. Entonces, nada más en particular. Ok. Profe, ¿por qué es que en el segundo aparecía E más 0,7? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, señor. El índice del exponente. Porque este número es grande. Este número tiene... Este número sí, es, sí, ¿qué? sí, sí. No me doy cuenta. 12 millones. Por eso me lo está colocando. Si yo cambiara el punto aquí, él automáticamente se actualiza. O sea, podría llegar a ser algo como eso. Y él pues me va a cambiar el índice a 1 negativo. 1 por igual a menos 4. Listo, pero solamente me está cambiando el índice. No me está cambiando como tal el número. Bueno. Esto, algo de lo que ya había mostrado ahí como ejemplo pequeño, que también permite mostrar porcentajes. Las mismas reglas. Lo único es que cuando usted muestra un porcentaje, él automáticamente va a hacer la multiplicación. Voy a arreglar eso. Okay. Él automáticamente va a hacer la multiplicación por 100. Simplemente para formato. ¿Listo? Entonces, 57, él va a mostrar 5700. O sea, le estamos haciendo la multiplicación por 100, multiplicación por 100, multiplicación a 100 a todos los números.
Y puedo controlar cuánto quiero mostrar, que es lo más valioso, después del punto. Aquí puedo llegar a mostrar 2 cifras significativas, aquí puedo llegar a mostrar 4, etcétera. Lo puedo llegar a cambiar. Listo, es una representación que se le puede poner. Igual yo podría llegar a hacer la representación antigua, si yo quisiera, o sea, la representación normal, si adiciono el símbolo de porcentaje, ¿no? Podría llegar y coger este y sumarle ese símbolo. Si no quiere que lo multiplique por 100, no me va a cambiar absolutamente nada. Es simplemente un comodín que ya está fabricado para que usted tenga que hacer ese cálculo al final. Ok. Normalmente en computación a uno nunca le interesa ese porcentaje como tal, ese por cien, le interesa la fracción. Le interesa el factor de los dos, la división de los dos, el 0,5, el 0,4, esa clase de cosas. No me interesa 40%, 60%. ¿Para qué? ¿Listo? Ok. Y con este formato de porcentaje yo podría llegar a arreglar el programa inicial. Ahora lo único que voy a hacer es mostrar el error porcentual y quiero mostrarlo con 2 cifras. No es más. Mire que yo aquí no le estoy colocando nada antes del punto. ¿Por qué? Para que él me organice esto en los mínimos caracteres posibles. Básicamente un 0. O sea, le estoy mostrando 0 en la parte decimal y si mi resultado tiene 3 cifras en el número antes del punto, pues me va a colocar esas 3 cifras. Si le coloco 10, 20, pues me va a crear espacio en blanco. Pero si le coloco 0, él ya entiende que es lo mínimo posible y no le estoy colocando acá el por cien, que es lo que está cambiando. Antes estaba ese por cien acá, ahora no, simplemente con el valor absoluto ya tengo suficiente. Queda algo muy raro con esta notebook. Bueno, tengo que volver a subirlo, ya me di cuenta. ¿Listo? Ok. El problema era con el 3%, no lo mostrabas de 0. No puedo forzar. Listo. Aquí hay un resumen de los formatos más comunes. Entonces, la D, ese comodín, de nuevo, me funciona para números enteros. F para flotante, E para científico, el S para cadenas de caracteres, que de hecho no lo vimos, pero ahorita lo vamos a mirar. Y porcentaje para la parte de porcentual. Okay. Ni el entero ni el carácter me reciben el punto. También acá los ejemplos. Este sí me recibe el punto, este me recibe el punto, este me recibe el punto, pero no hay medio carácter, así como no hay medio entero. Eso sí es sin el punto. Okay. Hay algo que se puede hacer en los especificadores del formato y es colocar ese simbolito, por ejemplo, el de mayor, para que vaya a la parte derecha, o puedo llegar a colocar el otro, el de menor, para que vaya a la parte de la izquierda. Es decir, estoy forzando en dónde va la impresión del texto. Aquí estoy publicando un texto, una coma y un espacio. ¿Listo? Eso hace parte de esta parte. Y estoy publicando este número, pero le estoy dando 20 caracteres de espacio con 2 decimales, lo que quiere decir que este texto es casi que toda esta longitud. Y de todo ese espacio disponible lo estoy mandando a la derecha. Pero podría llegar a borrar esto, por ejemplo, y veo que la distribución predeterminada es que él manda a la derecha todo. Podría obligarlo a ir a la izquierda. Entonces va a la izquierda y ese es el espacio en blanco que queda. ¿Listo? Yo podría llegar a organizar en tablas de impresión de diferentes cosas. Un texto, un número, le digo cuántos números quiero que me deje de espacio y acto seguido el resto del texto y el siguiente dato, el siguiente dato. Esto podría ir dentro de un ciclo for, dentro de un ciclo while, dentro de algo que se vaya a repetir muchas veces en el código, dentro de una función. Y tengo mi tabla de datos que podría exportar. Okay. Aquí hay un ejemplo pequeño. Mire que todas estas cadenas de caracteres son de 20 y creo que estos no son no son tan grandes. Entonces aquí me queda espacio para maniobrar. En Bienvenido a Python tengo un espacio maniobrable más o menos unos 5 caracteres. Si yo no lo coloco o lo especifico que se vaya a la izquierda, pensé que era a la derecha. Determinado. Bueno, si yo no lo coloco o lo coloco que se vaya a la izquierda, es exactamente igual. ¿Listo? Si lo obligo a la derecha, pues me queda el espacio aquí en esta parte. Y aquí estoy haciendo la cadena de caracteres un poco más grande y le estoy dando el doble de espacio y le estoy diciendo que vaya también a la derecha. Entonces eso es exactamente lo que él me está haciendo.
podría llegar a alinearlas todas. Si yo cambio esto de 20 por 40, por ejemplo, solamente que las dos primeras van a la izquierda, las dos últimas van a la derecha. Podría obligarlas también todas a ir a la derecha. Listo, podría tener ahí una tabla de datos alineada. Así es, funciona el formato de texto. ¿Alguna pregunta? O sea, esa es la S que se usa entonces simplemente como para Sí, textos o cosas así, ¿no? sí. Podría de hecho tener un número. O sea, no hay ningún problema. Yo podría llegar a tener aquí a tener como el número que tenemos antes. De hecho, podría llegar aquí a agregarlo, pero entonces tendría que agregarlo como cadena de caracteres. Porque es una cadena de caracteres. Tengo que hacerlo de esa manera. Aquí podría llegar a agregar el 0,3, pero ojo, aquí está simplemente agregándome el número a cadena de caracteres. O sea, lo ideal sería decirle con qué formato deseo que me lo muestre también, ¿no? O sea, sería format más otra función format para que me formate este número, porque aquí simplemente me está agregando un 0 tercios, como él cree que es lo indicado. Eso. Bueno, ya vamos en lo último de lo básico de la programación. Es decir, nosotros teníamos la declaración o la secuencia, y es cuando nosotros tenemos un algoritmo que nosotros podemos llegar a llamar paso a paso. O sea, eso básicamente es poder llegar y definir diferentes variables o diferentes líneas de código y que se vayan ejecutando una a una. ¿Listo? Lo segundo que nosotros podemos llegar a mirar es las estructuras lógicas y cómo las podemos llegar a combinar. Es lo más, casi lo penúltimo más complejo que se puede llegar a hacer. Entonces, siempre que nosotros queramos ver el código como una estructura, podemos llegar a mirarlo como un árbol. Hay ciertos caminos de la raíz que usted no toma si no se cumple una condición antes o si usted no está tomando un camino específico, ¿sí? Pero una vez usted toma la decisión, usted puede llegar y tener acceso a esa raíz. A veces las raíces se bifurcan, entonces usted podría llegar a tener 2 o 3 decisiones para tomar y dependiendo del camino que usted tenga, puede llegar a seguir otra decisión. Y algo que tiene la programación es la posibilidad de volver a empezar o volver a una parte más arriba. Es decir, puede llegar a validar, a pensar en este camino no es, o este camino yo obtuve algo que necesito, vuelvo a un punto más arriba de la raíz. No tiene que ser una programación bastante lineal, sino que puede llegar a iterarse, a repetirse. Entonces, para eso, nosotros tenemos que tener unas decisiones que se utilizan en muchas estructuras y sobre todo en este tipo de estructuras de decisión. ¿Ok? Casi siempre se le hace a la persona una pregunta, o sea, se le hace un cuestionamiento de muchas maneras. Hay muchísimas maneras de hacer la pregunta o una serie de preguntas combinadas. Y ya la combinación y las permutaciones posibles de esas preguntas está dado por la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos a mí me dice todos los caminos permitidos. Lo único que yo puedo llegar a tener claro es que si la respuesta a esa pregunta es cierta, entonces usted accede a ese pedazo de bloque. Si la respuesta a la pregunta es falsa, usted ya no tiene acceso a ese pedazo de bloque. Sigue siendo lo mismo de siempre de tener un 1 y un 0, un booleano, ¿sí? Algo cierto o algo falso. Si algo es cierto, entonces usted accede al bloque. Si algo es falso, usted no ejecuta ese pedazo de código y el programa sigue derecho. Y solo con esa posibilidad de tener esa estructura, ustedes ya tienen mucha de la forma de la programación definida, ¿vale? Estas son las 3 sentencias que se utilizan en programación en inglés y literal traducen sí, entonces o en otro caso. ¿Listo? Entonces estas son como las más utilizadas. Y aquí en Python también están casi que la misma estructura. La clase sí, porque si la clase es una... Lenny, hable. Oh, sí, profe, es que mi internet está fallando un poco, qué pena. Ok, sí, el surado. Creo. Bien,
¿Cómo tener esa puerta o esa pregunta? Lo más sencillo en matemática es simplemente comparar. Yo me comparo con cualquier otra persona, yo comparo un número con cualquier otro, yo comparo un valor con cualquier otro, y los operadores permitidos son esos que están aquí a la izquierda, que tienen un equivalente matemático que está a la derecha. Entonces tenemos menor, menor igual, mayor, mayor igual, igual o diferente. Y con eso es suficiente. ¿Listo? Ojo, miren que el igual siempre va a la derecha. O sea, cuando tengan dudas, hay muchos códigos que de pronto los van a escribir y primero escriben el signo de admiración después del igual. No le va a dar lo mismo. ¿Okay? Entonces, estos son los equivalentes matemáticos, los operadores, y acá podemos llegar a mirar. Tengo que volver a correr esto. Podemos llegar a mirar algunos ejemplos. ¿Listo? ¿Qué esperaría yo que me responda un programa cuando yo le diga x es menor que 5, ya que x es igual a 4? ¿Verdadero? Ajá. Entonces él me va a responder con un booleano. Todas estas operaciones que son con un operador de comparación, mi respuesta siempre cae en los booleanos, porque no hay de otra opción. Todas estas operaciones de comparación o es cierto o es falso. ¿Listo? Entonces, la primera me daría verdadero, la segunda me daría verdadero. ¿Qué opinan de esto? Falso. ¿Falso o verdadero? Falso. O sea, 4 no es mayor que 4. No. Bueno, ¿y es mayor o igual que 4? Sí. Listo. Teoría de conjuntos, ¿no? En este no está incluido el valor. En este sería, ¿cómo era el corchete cerrado? ¿Cierto? El corchete recto, el que no me incluye el valor, si yo llego y lo miro en la recta numérica. Mientras que ese es el corchete, el paréntesis, el curvito, el suave, y ese sí me lo incluye. ¿Sí era así? No me acuerdo muy bien. Al revés, profe. ¿Lo expliqué Sí, al revés? Entonces, Ok, listo. Entonces ese es el corchete, en serio, yo pensé que el cerrado era más estricto. Listo, entonces con el paréntesis no lo incluye y con el corchete lo incluye. Bueno, voy a recordarlo. Puedo llegar a comparar, ojo, de si x es exactamente igual a 5 y es con el doble igual, ¿no? Porque si yo utilizo solo uno, estoy utilizando otro tipo de operación y la operación de asignación. Pues por eso ese también es otro error bastante común. Y finalmente estoy diciendo que es diferente de 5, yo creo que me va a dar que sí. Y comprobamos. El que más me interesa es de pronto este, la tercera respuesta. Listo, falso. 4 no es mayor que 4. Es igual a 4, o mayor igual, o menor igual. Todos esos me dan la posibilidad de reemplazar ese operador y me va a dar verdadero. Pero mayor, definitivamente no. ¿Ok? Este tipo de dato, nosotros ya lo vimos un poco, ¿no? El booleano. Está definido como verdadero o falso y tiene un equivalente numérico entero a 1 y 0. Si yo lo miro el operador solito como verdadero y falso, no pasa absolutamente nada. Pero si yo realizo alguna operación, me puede llegar a cambiar. Es decir, operación entre booleano y otro tipo de datos se realiza con el booleano como entero. ¿Listo? Inclusive si esa operación yo la hago con otro booleano, o sea, si yo opero de alguna manera true y true, me va a dar la operación de un número y otro número entero. Por ejemplo, aquí estos. Porque aquí está, bueno, la primera, true y true multiplicada, uno por uno, ¿no? Esta, ¿por qué tendría algún problema la segunda? Porque sería como decir unos dividido en cero. Tal cual, es la división por cero. ¿Sí? Y esa no está definida. Pero esto sí. ¿Qué me daría, por ejemplo, true como escalar o como cadena de carácter o cualquier cadena de carácter por true, de hecho? la cadena. Ajá. La cadena de caracteres. La misma cadena, que es multiplicar por 1. ¿Ok? Y por false, Vacío. vacío, pero tipo de dato, estamos en tipo de dato cadena de carácter, entonces cadena de carácter vacía. Suena redundante, pero es lo que me va a Ok. dar. ¿Listo? Y lo mismo, aquí tenemos multiplicación de 4 por 1, 4 por 1, eso está repetido. Sí. Ahora acá. No volver a correrlo. ¿Listo?
Y acá enteros y números flotantes. Entonces, nada, aquí voy a obtener el 0 entero o 0 entero y 0 flotante. Así como aquí obtengo el 1, perdón, el 0 de cadena de caracteres. ¿Listo? Entonces, obtuve un carácter nulo, aquí no hay nada, pero está el espacio para la cadena de caracteres, aquí no puedo seleccionarlo si quiero, tiene longitud 0, ¿listo? Aquí está el 0 como entero y el 0 como flotante. Entonces, ese es el resultado de operar esos booleanos con cualquier cosa. Yo podría llegar, de hecho, a convertir enteros a booleanos, lo cual pues no tiene mayor trascendencia, pero es la manera más como formal de llegar y botar aquí un 1 y un 0 de la parte de enteros. ¿Okay? Simplemente lo estoy convirtiendo a entero. De hecho, el true y el false con cualquier operación ya es suficiente para que ellos se conviertan a entero. Cualquier cosa que usted les haga los vuelve de una vez a la parte de número. Y yo podría llegar a convertir de entero flotante a booleano. Por ejemplo, ¿qué me daría el primero? Falso. ¿Y el segundo? True. Verdadero. ¿Y el tercero? Uy. Indefinido, no mentiras, falso. O sea, ¿tienen dudas por qué negativo? Verdadero. Bueno, ¿qué me daría, por ejemplo, con las cadenas de caracteres? Con esta. ¿Verdadero? Ajá, esta también verdadero. ¿Y esta? Vacío, tal vez. Falso. ¿Y si es vacío? ¿Será que me da falso? Bueno. No, creo que no da nada. No, nada. Tiene que Yo dar creo. algo. El booleano. O sea, un carácter se vacío. lo voy a dejar así de sencillo. El booleano, esta clase de booleano, lo único que hace es llegar y coger cualquier cosa y mirar su equivalente en una función que tiene solamente dos posibilidades. ¿Ok? Ok, o sea, solo puede dar 1 y 0. Cero, o sea, si yo puedo llegar y convertir mi cosa inicial en un 0, entonces es falso. Y cualquier otro valor, cualquier otra cosa definida en el mundo de los reales imaginarios de menos infinito a infinito, es verdadero. Solo hay un valor que es 1 a 1, el 0 con el falso. Pero cualquier otra cosa es verdadero. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, si yo ejecuto esto, por ejemplo, esta que tenían aquí la duda, es verdadera. De hecho, todas son verdaderas, excepto esta que es un 0 y esta que es una cadena de caracteres de longitud 0. Son las únicas que son falsas. Okay. Y usted pone, por ejemplo, bool, entre comillas, false. Otra vez. O sea, bool, false, pero entre comillas. Sería verdadero. Uy, pero es que no lo entiendo. ¿Bull? ¿Cómo así? O sea, O sea- print, bool, entre paréntesis, false. Ahí pone el string false. Esperen, ¿bull así? No, false. Ah, acá. Sí. Sí, claro, verdadero. Eso es falso, perdón. Es verdadero. O sea, esto es diferente de algo nulo. Es una cadena de caracteres. Yo podría llegar a evaluarla. O sea, eso sería diferente. Si yo llego y cojo, me dio la impresión de como ustedes usan el eval, que no saben exactamente a qué me refiero con el eval a veces, que lo usan como, vamos a ver qué es esto. El eval hace que lo que yo introduzca aquí, que es una cadena de caracteres, se ejecute en la terminal. ¿Okay? El eval yo lo tengo como un input. Normalmente lo alimento el input al eval, porque el eval lo que me hace es cogerme esa cadena de caracteres y escribirla en la terminal. Es como si yo te tipeara esto y le diera enter. Entonces aquí con el eval yo le estoy diciendo, oiga, si la persona está tipeando false. ¿Listo? Puedo llegar a poner una operación y es como si la introdujera en la terminal, como si la introdujera en la consola, como si la introdujera en el programa. Eso es lo que me hace el eval. Porque por ahí hay gente que no le gusta usarla o la usa para cada dato. En la tarea, en cada uno de los datos le puse vale. En lugar de en el input de una vez una sola eval y se acabó. El eval lo que me hace es, aquí puedo llegar a hacer cualquier tipo de operación.
yo podría llegar a tener algo, por ejemplo, un A igual a 3, ¿sí? Y si aquí yo hago la operación pero con A minúscula, pues me va a dar bueno, estoy convirtiendo en booleano, un error, por ejemplo, porque pues A no está definido. A está definido. Ah, sí. Pensé que no. A ya está definido. Ok, C. Listo. Aquí me va a botar un error y acá también me va a botar un error, me va a decir C no está definido. Así de sencillo. Es como si yo tipeara esto en la terminal. Pero ahorita que ya está definido, puedo colocar y me hace la operación. Bueno, se puede hacer una calculadora, literal una calculadora que permita hacer cualquier clase de operación. Si usted define las operaciones y el usuario va introduciendo los comandos. Los operadores también son transparentes. Puedo llegar a reemplazar el sin por seno o el sqrt por raíz. O sea, puedo llegar a reemplazar variables y darle al usuario la opción de meter en su programa cosas como si lo estuviera escribiendo. Básicamente lo que hace Wolfram Alpha. Wolfram Alpha tiene interpretar, él es el rey no en lo que hace como tal, el motor no es que sea tan potente en la parte libre, sino la interpretación, que le entienda al usuario lo que sea. Se escribe plot y le grafica, se escribe graph y le entiende, drawing y le hace el dibujo, a cualquier cosa lo entiende. ¿Listo? Algo parecido tiene Python con esta función de él me entiende lo que yo estoy poniendo acá. Bueno, y finalmente vamos a ver la declaración if. Listo. Esa declaración literal lo que significa es un sí. Entonces, sí. Y lo que viene después es la condición. Es decir, aquí tengo la expresión. Esto que viene acá es una expresión booleana o un condicional. Va a ser con mayor, con menor igual, con exactamente igual, con cualquier cosa que yo quiera llegar a comparar. Y si eso se me cumple, entonces se me ejecuta el bloque de código. Y algo que yo les había mencionado a los bloques de código es que se definen 4 espacios después del bloque como tal, del que sea el dueño. Entonces, la manera es la expresión reservada if, la expresión booleana, 2 puntos, y casi que cuando usted vaya a poner el enter, él ya le va a hacer un espacio a la derecha de 4 puntos y ahí le va a colocar el cursor en cualquier lenguaje, en cualquier editor. ¿Okay? Y usted comienza a escribir su código. Mientras usted siga estando en esos 4 espacios a la derecha, él va a seguir ejecutando ese bloque de código. Una vez usted se quiera salir, simplemente se va para la izquierda y se acabó. ¿Listo? Entonces, probemos cómo funciona. Por ejemplo, aquí estoy importando la librería matemática. Esto es como muy estándar. Importar las librerías y siempre reducirlas a 2 letras. Muchas librerías lo hacen. Entonces, voy a introducir una cosa en teclado que va a ser el radio. De una vez lo voy a evaluar como una entero o flotante, o depende de lo que yo introduzca. Y este es mi condicional para que funcione. ¿Okay? Que el radio sea mayor que 0. Si el radio es menor que 0, entonces nada de esto se va a ejecutar. Y nada de esto es el bloque de código. Aquí tenemos un bloque que solamente tiene 2 líneas. Aquí yo podría, de hecho, colocar un print por fuera. Y ese print siempre se me va a ejecutar. ¿Por qué? Porque siempre este bloque if va a terminar. O sea, no es un bloque infinito. Es simplemente, se me llega a cumplir, se ejecutan esas 2 líneas. Y si no, se ejecuta directamente hola. Entonces yo podría colocar aquí -5, se ejecuta hola. Se ejecuta la última línea de print. ¿Qué pasó con lo que estaba adentro? No sé siquiera si hay algún error en eso. Podría haber un error. Creo que el error no se va a ejecutar. Vamos a ver. Ah, no, sí, Python lo reconoce de una. No es como una función. Después miramos funciones como es la cosa. Bien. Ejecuto ahora algo válido como... No sé. ¿Qué pensarán de esto? ¿Es válido o no? Hola. Sí. ¿Es 0 flotante mayor que 0 entero? Ahorita están No, explicando no el es válido. ¿Será? ¿Qué dicen? ¿0 flotante mayor que 0 entero? Apostemos. No, para nada. Para nada. Digo que no. El programa sabe reconocer que al menos en eso estamos de acuerdo, es casi igual, ¿no? Pero, ojo,
después de esas 16 cifras de 0, ahí viene el número basura. Y ahí debe haber algo que hace que 0 flotante realmente sí sea mayor que 0, que 0 entero. ¿Ok? Pero el código solamente va a evaluar la precisión flotante para esta condicional. No hay ningún peligro. Y si coloco ahora sí cualquier cosa, así sea muy pequeña, que sea mayor que 1, me va a colocar cuánto es el área y se acabó el programa. ¿Listo? Esta condición es una puerta de entrada a un bloque de código, en este caso al if. Bueno, por ejemplo, acá yo quiero determinar si un número es flotante. ¿Qué sería la respuesta de este código que tengo acá? Nada. No me va a botar absolutamente nada. Ok, ¿qué estoy colocando aquí? Un número cualquiera, pero coloqué 0 entero. Estoy sacándole el type a ese número. ¿Ok? ¿Se acuerdan que type respondía a mí una cosa? Lo puedo imprimir por acá. Me decía de qué clase era. Por ejemplo, me dice, bueno, su clase es entero. Listo. Y estoy utilizando un operador de comparación para algo que yo quiera llegar a probar. Y en este caso yo coloqué un número flotante. Voy a colocar cualquier otro. Voy colocar .2, voy colocar 5.2. No me interesa el número. No, lo que me interesa es que yo ya sé que ese type que me va a dar ahí es el type de un flotante. Listo, me va a dar algo como esto. La clase es un flotante. Entonces, si en la parte de la izquierda es exactamente igual a la parte de la derecha, pues yo puedo concluir que es un flotante. Y se acabó. Pues si yo coloco aquí un 0.5, que es un flotante, se va a comparar con el type de 5.2, que también es un flotante, y va a entrar y me va a botar ese resultado. Es una forma muy sencilla de comprobar si el dato que está introduciendo el usuario, si la forma del código que está introduciendo el usuario es la correcta o no lo es. ¿Listo? Por ejemplo, yo necesito que el usuario me introduzca un número para que ejecute un código o me introduzca una lista. Entonces, para que no haya el error en la ejecución del código, yo no permito que esté el error con esta clase de cosas. Si el usuario lo que le introdujo no es un flotante, si el usuario lo que introdujo no es un entero al menos, simplemente boto un mensaje de error y se acabó. Entonces, podría ser que aquí, en lugar de esto, se ejecute mi programa completo. Aquí puede haber un programa completo. ¿Listo? Bueno, esta es el diagrama, que esto, digamos que todavía se usa, pero cada vez es menos. Es el diagrama lógico en programación de la expresión del if, de la comprobación booleana. Se representa por este rombo. Este rombo representa una decisión, ¿ok? ¿Y por qué un rombo? Porque a veces también podemos llegar a tener una opción por acá, por la izquierda, o simplemente en este caso, a la derecha. Lo que quiere decir es, si mi expresión booleana no se cumple, yo sigo derecho de mi código, es un código lineal, y empiezan los statements, las declaraciones, a lo que vaya dentro del bloque de código, dentro del if. ¿Listo? Y corre con la ejecución normal del programa. Es decir, desde aquí, antes es preámbulo del programa, por aquí ejecución el resto del programa. En caso de que sea falso, se salta todos los statements, todas las declaraciones que hubo. Así es como se interpretan estos diagramas. Sí, tienen un valor histórico y pues me imagino que algunas personas siguen enseñando con esto. Hay gente que les gusta esos códigos bastante, pero Solid ya los manejaba bastante. Ya se aburrió de eso. Okay. Podemos llegar a mirar otro tipo de declaración, la declaración if-else. Y esta declaración, lo único es que me da la opción de que mi código sea cerrado. Si no se me cumple algo con un if, si no entra dentro de la declaración booleana, entonces yo tengo una salida, algo alternativo para la declaración if. Es como por no dejar el código en blanco, ¿de acuerdo? Es como para obligarlo a que siempre se tenga que ejecutar algo del código. Porque muchas veces lo que vaya dentro del else podría arreglar el código para que la siguiente vez que se vaya a evaluar mi declaración if sea cierta. Muchas veces uno llega y dice, bueno, mi número está entre 0 y 100, no, ok, entonces aquí vuelvo y establezco una escala numérica, lo puedo llegar a dividir o multiplicar por algún número para que quede entre 0 y 100.
¿Listo? Entonces, la próxima vez que se evalúe este código y entre en el if, va a ser cierto y se me van a hacer todas las declaraciones para el caso verdadero. Es una manera de controlar un poquito el código. Entonces, el else como tal no necesita ninguna expresión booleana. El else es todo lo que no sea cierto. Ese es solamente para el caso falso. ¿Listo? ¿Está claro? Supongo que sí. Sí, señor. Sí, claro. Sí, Bueno, profe. nos tomamos... Uy. Bien. Por aquí está... ¿Qué falta algo? No. Por aquí está el diagrama para las expresiones, para el diagrama de lógica de la función if-else. Miren que no me sigue cambiando la parte del rombo. Sigue siendo exactamente lo mismo, solo que aquí ya tengo una posibilidad para falsa, tengo unos statements, unas declaraciones, y para la verdadera tengo unos statements, unas declaraciones. ¿Listo? Entonces, esta parte de aquí, de hecho, se puede escribir se puede escribir de manera lineal hacia abajo. También se puede escribir en los diagramas. Pero el falso ya simplemente no salta el programa a la parte final, sino que también ejecuta algo. O sea verdadero o sea falso, usted va a ocurrir algo. Cualquier cosa, pero lo va a ocurrir. Okay. Bueno, nos sumamos 10-15 minutos. Bueno, profe. Yo siempre les doy 10-15 minutos. De hecho, ya les quería preguntar, ¿alguno otro profesor lo hace? ¿O no mucho? Sí, Ya no tengo a nadie más que lo haga. ¿No? No. A nosotros nos dicen que nos tenemos que dar, ¿qué? 10 minutos de cada hora. Una cosa así, en salud ocupacional, supuestamente. Pero también nos dicen que tenemos que salir cada faltando 15 minutos. Entonces, no sé. Dicen tantas cosas. Listo, entonces tómense 15 minutos, estírense y volvemos. ¿Ok? gracias, profe. Listo. Listo, profe. ¿Cuánto les dije? Señor. 10. Ah, ¿o 15? 10 y Ah, 15. O sea, 25. Ah, listo, listo. Listo, seguimos. Entonces, bien, teníamos nosotros, por ejemplo, acá una comprobación extra para cuando el radio sea menor que 0, porque ese valor no me va a cumplir en el condicional del if. Quiere decir que se me va a encontrar en el IDL, ¿de acuerdo? Entonces me va a decir, introduzco un valor mayor que 0. Si introduzco un valor inválido del radio, si introduzco un valor válido, pues me bota el texto. Imagínense que yo no tuviera este else, o sea, no tendría posibilidad de colocar algo como este error a menos que yo coloque el print por fuera del código. Y si entra dentro de mi condicional, me va a botar el valor y me va a decir que es inválido. No hay esa posibilidad de error, ¿de acuerdo? El else me sirve para eso, para que si no se me cumpla el if tenga alguna notificación o tenga alguna corrección. Por ejemplo, aquí podría llegar a calcular si fuera un ciclo for, un ciclo donde se me va a correr esto varias veces, o fuera un condicional hasta que esto no termine, no para de ejecutárselo. Aquí me podría llegar a hacer la corrección de sacar el valor absoluto. ¿Listo? Y vuelve a ejecutarse el código. ¿Cómo lo vamos a hacer? Después miramos eso, cómo hacer los ciclos infinitos, cómo hacer los ciclos controlados, por así decirlo, ejecutar un código hasta que funcione. Entonces sería la manera más sencilla, simplemente cambiar el valor absoluto y volver a evaluar el if. ¿Ok? Bueno, por ahora dejémoslo así. La librería NumPy. Ok, esta librería NumPy tiene las mismas funciones de math y otras tantas. Aquí la utilizo para el pi, pero podría importar math. De hecho, no sé por qué lo dejé como NumPy. Aquí me va a dar un error. Bueno, no. Podría sacar el pi de math. O lo podría sacar de NumPy. Cualquiera de los dos es válido. ¿Listo? NumPy tiene muchísimas más cosas. Tiene álgebra lineal, por ejemplo, que no tiene math. Math es la librería construida, creo que está en C, esa librería, con toda la matemática básica, con
toda la matemática básica que usted se pueda llegar a necesitar para hacer una calculadora, básicamente. Al mismo que tenga calculadora de Windows, lo tiene más. ¿Listo? Algo más allá, no. Digamos, no tiene cosas de álgebra lineal, no tiene definición de matrices, no tiene definición de operaciones de traspuesta, de nada de eso. Descomposición LU, de Cholesky, no tiene polinomios de Chebyshev, no tiene nada de esas clases de cosas que usted esperaría que pueda llegar a utilizar en un código un poquito más completo, ¿sí? Pues, en un país sí lo tiene. Okay. Acá yo podría, por ejemplo, hacer un código que me evalúe si un número es par o impar, y es muy sencillo, porque si el número es divisible, bueno, si el resto, ¿no? Si lo que me queda de la división por 2 es igual a 0, el número es par, y si no, pues el número es impar. Este es el código más sencillo en cualquier lenguaje de programación que yo podría llegar a tener para mostrar si un número es par o impar. Puedo llegar a tener aquí el número 6, es par, el número 19, impar. ¿Listo? Sale con 2 líneas de código. Profe, en el caso anterior, ¿cómo yo garantizo, digamos, la repetibilidad de que un caso sea falso? O sea, introduzca un valor mayor que 0 y que vuelva a introducir ese valor. ¿Cómo así? Aquí tendría que haber otra estructura de control. Una que no hemos visto puede ser un while, por ejemplo. Mientras que el radio sea mayor que 0. Ah, ok. Mentiras, mientras que el radio sea menor que 0. Entonces me hace una serie de operaciones abajo que intentan convertir ese radio en una cosa positiva. Y una vez lo convierta, entonces se acabó esa ejecución y ahí sí se hace el if. Listo. Lo primero que podría uno intentar sería, bueno, saca un valor absoluto. Segundo, compruebo que sea un entero o un flotante. Y si no me cumple ninguna de esas, pues hay una cosa que dice break, que simplemente me rompe el ciclo infinito. Me dice, esta cosa no es un entero, no es un flotante, no pude hacer conversión a ninguno de los dos, no es un número imaginario, no pude sacar su parte entera, no pude hacer nada, simplemente el usuario necesita meter un número válido. Entonces se puede llegar a hacer esas comprobaciones una por una. Listo. Eso lo vamos a ver la otra semana, creo, o dentro de 2 semanas. Listo. Bien. Hagamos una pausa pequeña y miremos este programa. Esto es lo típico que usted se puede llegar a encontrar cuando abre Spider. No sé si ya lo probaron, ¿alguno de ustedes? Pues yo ya lo Un par de he... veces. Un poco. Bueno, descárguenlo con la instalación de Anaconda, es muy bueno. Esta parte de aquí es la parte del editor, es donde usted mete su programa y está en líneas de código, o sea que puede llegar a tener varios números, ¿listo? Por acá usted tiene una terminal, y la terminal es que usted puede llegar a ejecutar aquí código de Python, pero usted no puede volver a editar este valor que ya introdujo, y mire que aquí de hecho está la ejecución 1, está la ejecución 2, etcétera. Muy parecido a lo que pasa con Jupyter. Cuando yo estoy ejecutando por aquí cosas en Jupyter, está la ejecución número 154. Es cuando realmente yo vuelvo a ejecutar esta línea, se convierte en la número 155, porque ya tenemos la ejecución en ¿cómo se dice? En una terminal muy parecida, donde se va ejecutando este código línea a línea. Solo que este es una medio editor y medio línea de ejecución. Funciona como las dos. Sí, es un híbrido interesante. Y aquí en la parte de arriba a la derecha hay varias cosas útiles como el explorador de variable. Por ejemplo, aquí me acabo de crear una variable llamada a, que me dice que es un entero que tiene un size 1. Y eso, vamos a ver que hay variables que aunque sean enteras, pueden llegar a tener muchos enteros en sí mismo, una cadena, se me fue la palabra, ¿La lista? una lista, un arreglo, que es más general. Cuando uno tiene un arreglo puede tener varias cosas, entre esas la lista, y es un set de datos de muchas cosas. Incluso un arreglo puede llegar a ser, o una lista puede llegar a ser de muchos tipos de elementos, o sea, puede tener elementos enteros, etc. Aquí tenemos una ayuda, unas cosas donde me van a hacer gráficas y un explorador de archivos básico. ¿De acuerdo? Puedo llegar a comprobar, por ejemplo, algunos de los códigos que trabajamos la vez pasada. El guía de Discord. Por ejemplo, este. Este que lo hizo Raúl. Listo. Voy a copiarlo y lo voy a pegar acá. Okay. Aquí
Aquí hay varias cosas que me está mostrando mi editor de Spider y es porque yo le activé dos cosas. Aquí en herramientas, en preferencias, hay dos cosas que me gusta activar. Primero, aquí, en completar y LinkedIn, hay una opción que se llama estilo de código. ¿Okay? Si usted lo habilita o lo deshabilita, por ejemplo, yo lo deshabilité y me quitó todas las advertencias. Cuando yo lo habilito, me muestra la convención de PEP 8, que es una convención de errores de escritura de código. Entonces me está mostrando aquí las cosas que de pronto no es que estén mal que no vayan a ejecutar, sino que son un poco mal hechas en las cosas de código, pero se corrigen rápidamente. Y segundo, en la ayuda me gusta activar los dos, tanto el editor como el Python Console, es decir, estos dos están desactivados para que la ayuda me funcione en cualquiera de los dos, ¿okay? Que yo pueda llegar a acceder a un comando. ¿A qué me refiero? Yo quiero activar aquí la ayuda para esto y creo que es control I. Ok. Print, es. Bueno, en fin. Me paro sobre una función, espicho control I y aquí me aparece a la parte de la derecha la ayuda de cómo funciona. ¿Listo? Creo que al activar esa opción, lo que pasa es que no he reiniciado. Cuando yo activo, por ejemplo, bueno, está mal. Si ven que, otra cosa, si ven que cuando yo estoy escribiendo, él automáticamente me está botando sugerencias, ¿no? Sugerencias todo el tiempo de lo que contienen las funciones. Aquí puedo llegar a ver a coseno. Y me está mostrando incluso una ayuda pequeñita, muy pequeñita. Lo puedo llegar a escribir y esa ayuda a la derecha debería, una vez reinicie el programa, cuando yo abra mi paréntesis, me actualice la ayuda acá. Pero aquí no sé si es porque no lo he reiniciado, pero no lo está haciendo. Igual, me sigue funcionando que cuando yo hago control I, perdón, sobre a coseno, control I, me está mostrando aquí cómo funciona la función. ¿Listo? Para el funcionamiento básico. Ok. Estos errorcitos pequeños, aquí me lo está diciendo, me dice la línea es muy larga. El código estándar tiene 79 caracteres y esa línea tiene 82. Es sencillo, yo puedo llegar aquí a hacer un operador, enter y ya. ¿Ok? Dice que la línea fuera más corta. Y me lo va a hacer para todas las otras líneas, entonces podría llegar a poner el operador de backslash, ya se los había mostrado. Y hace que las líneas sean un poco más cortas. Aquí me está mostrando otro error y me dice que hay un espacio en blanco en la cola, o sea, al final de la línea. Entonces acá. ¿Listo? Y hay otros. Yo estoy seguro que de aquí en adelante son ese tipo de errores. Okay. Y acá al final hay un error que es un poquito... Le falta una línea en blanco al final, es como convención, falta una línea en blanco al final del código y ahí ya queda perfecto. Bien, hay otros errores acá que de pronto no son muy notables para el programa porque antes era un poquito más estricto. Podría llegar a meter un programa que un error que no está y es esta coma. Si yo quito el espacio de la coma me dice, ojo, después de la coma tiene que haber un espacio. Ok, entonces eso estaba correcto. Antes de la coma no puede haber espacios, entonces ese error también me lo marca. ¿Listo? No puede haber un error, o sea, no puede haber un espacio antes de la coma, después de la coma, el espacio siempre está después de la coma. Esa es una cosa. Y hay otro que no me está marcando, porque creo que PEP 8 se vuelve un poquito más flexible para códigos un poco largos, y es que antes y después de cualquier operador debe haber un espacio. Siempre. Entonces, yo puedo llegar a colocar aquí un espacio, me va a botar un error porque me está diciendo, oiga, no hay espacios en blancos alrededor de los operadores. Entonces, lo relleno. Antes y al final. Antes y al final. Listo. De pronto aquí en este código, como es compacto y es 180p, es una forma compacta de escribirlo, no está mal, o sea, se ve bien. Estos cuadrados también, estos más sí son importantes porque me está dando el signo, ¿no? Aquí puedo mirar cuál es la parte que es negativa, el de A. Entonces aquí en la división de 2 por el módulo no debería haber el de A, ¿no? Aquí tengo el de C y aquí no está el de C, aquí tengo el de B y aquí no está el de B. Esto es para el teorema del coseno, ¿estás de acuerdo? Eso es lo que hicieron la vez pasada. Bueno, y estos sí es mejor colocarlos. Era la única corrección aquí que le haría.
¿Listo? Entonces, ese analizador de código le ayuda a usted un poco a que el código le quede correcto, que sea muy fácil de leer, que quede claro, que sea transparente, es decir, tiene muy pocos errores y se corrigen rápidamente si le activa eso en el programa. Yo ya lo puedo copiar y compartir incluso con mi compañero, y es algo que me mostró uno de ustedes, no recuerdo cuál fue, la vez pasada, y es como pegar los códigos acá en Discord sin que le afecte. Es decir, yo puedo llegar y pegar el código tal cual, cuando yo picho Enter, veo que aquí en las A sub B, X, debería haber un doble símbolo de asterisco, es decir, una potencia, ¿no? Pero Discord el doble asterisco me lo reconoce como negrillas. Entonces siempre se me dañan los códigos. Si yo copio este código y lo pego de nuevo en Spider, lo que voy a obtener es un código que va a tener errores. Y de una vez acá me lo marcó. Me dijo, oiga, tiene una sintaxis inválida. ¿Listo? Y debe ser aquí, en este 2, porque ninguna variable puede comenzar con un número. Entonces automáticamente me está botando error. Bueno, deshago, vuelvo y copio, voy a borrar esto de acá. Listo. Y hay unos comodines de Discord, me mostró un compañero de usted la vez pasada, que me permite pegar casi que cualquier código. Yo los empiezo con la letra ALGR y dos espacios más allá de la ñ. Es decir, es un símbolo de tilde, pero la tilde que va hacia la izquierda, no a la derecha. Sí, es un símbolo que de pronto no sé si en todos los teclados está. El mío está porque es distribución latinoamericana. En los teclados estadounidenses, esa tecla se usa mucho en programación, así que es una tecla que está disponible sin necesidad de despichar ningún algoritmo o shift o algo por el estilo. Y en el teclado español también debe tener su propia ubicación. Ok, entonces coloco los 3 comillas y para decir que es un código de Python, Enter, pego mi código, puedo llegar a separar y donde yo termine otra vez mis 3 comillas, hasta ahí llega el código. Y lo copia así, con colores, ¿sí? Un poco más fácil. Me va a señalar los import, me va a señalar algunas funciones, me va a señalar algunas cosas específicas, como for, como if, me los va a señalar con algunos colores. Entonces, para que ¿Podría lo mandar vean. ese comandito por el chat de Zoom No. para tenerlo? ¿Listo? Así. O sea, los 3 tildes hacia la izquierda, pi, ahí viene su código y lo cierra con 3 tildes. Como hacer un comentario en Python, solo que pues, el comentario en Python es con 3 comillas. Muy similar. ¿Listo? Entonces, aquí por ejemplo Raúl lo pegó, el mismo código, pero creo que no le puso lo de pi, entonces le queda simplemente blanco. Pero es también válido, puedo llegar y copiar y pegarlo. Mire que no me está transformando esos 2 asteriscos en otra cosa, esos 2 símbolos de acá. Entonces es interesante. Bueno, y pues este es Spider, así como funciona y para lo que nos es útil por aquí por ahora. Más adelante cuando veamos códigos más larguitos, los podemos llegar a trabajar acá para que se familiaricen con él. Listo, le activen las cosas que les sugiero. La ayuda, igual funciona con control I, no hay problema. Y la revisión de estilo, para que el código se vea bien acá y se vea bien cuando lo compartan con cualquier otra persona. Bueno, Profe, señor. y en el Spider no existe la posibilidad, como se puede hacer con Colab, de que sea tipo Drive. ¿Tipo qué? O sea, tipo Drive, que 2 personas puedan modificarlo. No, creo que no tiene esa opción. No, la mayoría de... O sea, es raro lo que permite Colab. Es muy raro poder editar un código online con otra persona. Y fue Google el que le metió la galleta de eso. Para trabajar entre 2 personas de pronto sea muy fácil en Colab. Para desarrollar el código, es decir, la celda como tal de Colab, de pronto sea más sencillo por aquí. Igual acá se puede llegar a trabajar cosas como pedazos de código de ejecución. Creo que aquí está, numeral doble. Okay. Esto, se puede llegar a modularizar un poquito el código. Aquí está, en la ayuda de cómo ejecutar celda. Entonces uno simplemente ejecuta una celda y él ejecuta un pedacito del código.
Listo, no más. Aquí llego y ejecuto mi siguiente celda y aquí llego y ejecuto mi siguiente celda. Por supuesto que en Colab y en Jupyter pues las celdas son muy marcadas, ¿sí? Se puede llegar y mezclar entre código y mezclar el código de látex. Pero también en esto se puede llegar a hacer pues, celdas para ejecutar solo pedacitos específicos del código que uno quiere ir probando. O también un archivo nuevo, se puede también trabajar pestañas de archivos. Sí, aquí se tiene un pedazo del código y aquí se tiene otro pedazo del código. ¿Listo? Miren que aquí las variables que me creó, por ejemplo, de todas esas definiciones, o sea, cuando se importaron las variables AX, BX, por aquí están y están ocupando espacio en memoria. Por acá también están y están ocupando espacio en memoria. Cuando yo me saldo a otro archivo de Python y yo hablo de esas variables, para él ya existen, porque ya están en memoria. ¿Listo? Por supuesto, esto solamente es válido si yo, es que son una cero, si yo ejecuto primero un archivo y luego ejecuto el otro, entonces no es como muy útil para llegar a compartir el código con alguien más, simplemente como para usted estar haciendo sus pruebas. ¿Listo? Todo lo que usted ejecute que no limpie la memoria específicamente con un comando, o de hecho aquí está, creo que aquí está, borrar todas las variables, siguen estando como variables del sistema, o sea, usted puede llegar a seguir utilizándolas para sus restos de código o utilizarlas aquí en la terminal. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ejecuto de nuevo. Bueno, ahí me está pidiendo código por comas. Yo puedo llegar a usar la terminal acá para hacer referencia a esos objetos, o sea, puedo llegar a escribir a X y me va a botar el resultado. A Y, que vale 9. Listo, me va a botar el resultado. O sea, puedo ejecutar aquí código de prueba en la terminal, lo que la gente normalmente hace. Código pequeño de prueba y cuando funcione lo copio y lo pego acá en mi editor, donde va mi programa principal y ahí sigo ejecutando. Algo que les recomiendo es, esto está perfecto, ¿de acuerdo? Pero hacer esto muchas veces es muy cansado. Lo que normalmente la gente hace es algo como eso. ¿Listo? Crea las variables de prueba. Crea las variables de prueba y sí, en el enunciado se le pidió a usted que las introdujera a la persona manualmente, que las introdujera aquí. Pero ese pedazo del código ya está listo. No quiero llegar y probar mi programa siempre escribiendo lo mismo. Entonces yo creo que podría dividirlo en dos bloques, de hecho. Un bloque donde esté mi programa que voy a ejecutar siempre, porque ya importé las variables, ya hice mi primer print, ya hice la función de van, entonces con este bloque es suficiente. Aquí lo único que intento hacer es modificarlo y ejecutarlo, ejecutarlo, ejecutarlo. Y una vez esté listo, este pedazo lo comento o lo borro y este es el código de entrega. Se acabó. Ok, para que sean un poquito más eficientes en la parte del código. Profe, ¿nos podría pasar ese código para ir practicando, por favor? ¿Cuál código? ¿Este? Sí, el de Raúl. ¿Por qué ustedes no lo entregaron? Ah, ¿es el mismo? Este es el de la tarea. No, es que no alcanzo a ver. El del triángulo, ¿cierto? El de los ángulos. Sí, sí. ¿No alcanzan a ver? Pues no muy bien. ¿Podría mandar el comando para que se separen en bloques? Es que no se nota bien. Ahí se ve mejor. Sí, Mucho ya. mejor. Ah, sí, igualito. Pero ¿por qué no? Pero, podemos hacer algo. Preferencias. Yo me imagino que sumándole unos 4. Bueno, ¿o se paralizó o ahí está funcionando? No, ya se ve muy bien. Listo, mejor. Mucho mejor. Bueno, me hubieran dicho. Ok, de hecho no está mal porque el ancho casi que está en el límite de la pantalla.
Mire, cuando usted pasa la mano, pasa el mouse por este comando de Russell, ahí le bota cuál es el comando. Y el comando es código de comentario, numeral, seguido por 2 de porcentaje. Y él automáticamente le separa en celdas. Entonces aquí ya creo una celda, bueno, antes del simbolito y después, ¿listo? Y aquí puedo llegar a crear otro. Numeral, doble, símbolo de porcentaje. Y para correrlas, de hecho tiene también atajo de teclado, control enter. Paso. Bueno, ese es un error, pero pues no puedo hacer mucho al respecto. Pues control enter y se ejecuta solamente ese pedazo de código, listo, control enter, o darle aquí. Cuando usted le da en el verde, en F5 o en correr todo, pues me va a correr absolutamente todo el código. Pero es muy parecido, de hecho creo que es el mismo comando del Colab, ¿no? Control Enter para ejecutar el código. O Shift Enter, no recuerdo. Pero es muy similar. Ok. Bueno, este sí lo ven bien. Es que ¿Ustedes cuando lo instalan, se los instalan con el código de colores en negro o en blanco? Blanco. No, de modo oscuro. ¿Modo oscuro? ¿Qué? No recuerdo. No recuerdo. Es aquí en apariencia donde usted le cambia de Spider Dark a Spider o otro color. Ah, Yo lo tengo en negro porque usted si mira mucho tiempo la pantalla haciendo código o algo y está en blanco, usted se cansa muchísimo los ojos. De hecho, todo mi computador es en código en color oscuro. Pero es más relajado para los ojos. Listo, ya me quedé ciego. Yo no usaba gafas hace 2 años. Listo. Aquí, por ejemplo, casi que el resto de códigos los podrían llegar a revisar ustedes. Este es un quiz de restas. Utilicé la librería NumPy y un módulo que él tiene específico para generar números aleatorios. Y números aleatorios o mentiras, o cosas aleatorias. O sea, me genera cadenas de caracteres aleatorias, flotantes aleatorios, complejos aleatorios, enteros aleatorios, cualquier cosa. ¿Listo? Y de esa cosa específica de ese módulo estoy accediendo al que me genera enteros. Y le estoy diciendo que me genere uno de 0 hasta 9. Entonces me va a generar un código de 0 hasta 9, un numerito. Me lo va a asignar aquí a número 1, a número 2 y me va a hacer una pregunta. Si el número 1 es menor que el 2, entonces intercámbielos, porque esta es una asignación múltiple. ¿Sí lo recuerdan? ¿Fue? Señor. ¿Qué significa el comando np random? Por eso les digo, este es de NumPy, ¿sí? Dentro de NumPy hay una librería completa que se llama random. Cuando usted llega y busca la documentación, podrán buscarla una vez. Okay. Le está mostrando todas las cosas aleatorias que es capaz de generar. Es capaz de generar aquí valores aleatorios, pero dándole como un vector, por así decirlo, o una forma. O sea, me puede generar una matriz de números aleatorios o un vector de números aleatorios. Porque acuérdense que en NumPy, yo les había mencionado, es una cosa que me genera números en n dimensiones. ¿Sí? Me genera matrices de matrices si yo quiero. O me puede generar una distribución normal o un entero, que es el que estoy utilizando. Me genera también flotantes, todos esos son para flotantes. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre todos? No estoy muy seguro. Este es el que yo he utilizado. Random sample, no sé si esta es como una muestra, por así decirlo. Bueno, y por acá me genera también bytes, bytes de información. Creo que él es capaz de generar también datos aleatorios como de cadena de caracteres, pero no sé bien dónde están. Tocaré buscarlo. Bueno, y aquí hay distribuciones aleatorias, o sea, hay muchas distribuciones aleatorias que se pueden llegar a utilizar. Por ejemplo, aquí está la de Relay. Aquí está. ¿Listo? O sea, son cosas que de pronto en óptica les habrán hablado o les van a hablar. Entonces, cuando les hablen de eso, sepan que aquí está. Mira, aquí está la distribución de Poisson. ¿Listo? O sea, se puede. Dicen que el número
¿Cómo era la frase? La generación de números aleatorios es tan importante para la humanidad que no se puede dejar al azar. Una frase de un científico famoso, no recuerdo cuál. El hecho es que él fue el que dijo, tenemos que sentarnos en los 50 a hacer una formulación seria de cómo va a ser el futuro cuando soñaban pues con los computadores que tenemos ahorita, la gente tenga acceso a tanto poder de cómputo que los números aleatorios me generen todos los problemas que nosotros no vamos a poder hacer. Entonces ellos hicieron toda la formulación y todo el formalismo para los números aleatorios. Y el número aleatorio funciona básicamente con lo mismo. Es una semilla, el número es un computador, es una semilla y de esa semilla usted genera unos números aleatorios, pero realmente no lo son. Porque si usted logra saber cuál es la semilla, usted podría llegar a generar los mismos números aleatorios. Entonces los computadores inventan miles de cosas. Utilizan la temperatura del procesador, pero la cifra decimal para allá, la quinta, sexta. Entonces ese es un generador de números aleatorios medio confiable. O de la tarjeta de video. La tarjeta de video también tiene algoritmos para eso, para generar números aleatorios. Creo que los números aleatorios más precisos del mundo lo generan con presión barométrica de la Tierra y también miden como la séptima cifra significativa, una cosa que es completamente aleatoria, y ese es el generador de números aleatorios que utilizan muchos laboratorios. Pero bueno, esto es lo que hace NumPy, y de hecho aquí le está diciendo dónde está. O sea, numpy.random puede acceder a esto. Yo estoy accediendo a esta, a randomint, y aquí está la ruta completa. numpy.random.run.int, y aquí está la documentación. Esta misma documentación la puedo acceder desde el programa. O sea, no hay ningún inconveniente en... A ver. Voy a copiar este código. ¿Qué es Spider? No se podría hacer un número aleatorio, pero que sea flotante. Sí, ahí está. Listo. Esto es lo que les decía. Esta misma documentación, si yo presiono Control I, me va a aparecer aquí en Spider. Y ya que la hizo la librería de NumPy, es una documentación pero muy amigable con el usuario, porque incluso puede llegar a tener ejemplos. O sea, la parte web la tiene totalmente acá. Aquí me aparecen los parámetros, que regresa, y aquí están los ejemplos. Literal está diciendo, mire, así funciono yo. Usted me introduce aquí que quiere generar dos números, dos posibilidades, o sea, 0 y 1, no tengo más, y la muestra que sea de 10, entonces me genera un arreglo de 10 números de 0 hasta 1. Esto lo vamos a tener que mirar después, que son los arreglos. ¿Sí? Un compañero de ustedes dijo listas. Sí, la lista es el arreglo más común que hay. ¿Okay? Acá, por ejemplo, la forma, le estoy diciendo genéreme algo de 2×4. Entonces eso es lo que me está generando. Esto es un generador de números enteros. Aquí podría generar simplemente, creo que con random, números flotantes. Ok. Ok. Random ya me va a generar cualquier número desde 0 hasta 1. O sea, random necesita otros parámetros de entrada. Ese es un poquito diferente a runInt. RunInt sí me genera números desde donde yo le diga hasta donde le diga enteros, pero random sí me genera números siempre desde 0 hasta 1. Pero es muy fácil cuando usted tiene un número aleatorio desde 0 hasta 1, porque si usted lo quiere desde -1 a 1, pues usted lo multiplica por 2 y lo tiene desde 0 hasta 2. Y ahora le resta 1 y lo tiene de -1 a 1. No es más. ¿Sí? Muy rápido. Sí, muy rápido, no entendí. Bueno, con el tiempo. Cuando necesitemos ese número aleatorio lo miramos con calma. ¿Listo? Pero piénsenlo, usted tiene un número entre 0 y 1, lo quiere escalar a un número que vaya entre 0 y 10, pues lo multiplica por 10. No es más. Si quiere que vaya entre -5 a 5, pues le resta 5. Entonces ahora va de -5 a 5. Es la forma de crear un número aleatorio. Usted sola y únicamente necesita un número entre 0 y 1 que sea aleatorio y ya lo puede escalar a cualquier otra cosa. Eso lo miramos después. Bueno. Por ahora, le estoy diciendo al computador que me genere dos números enteros aquí en esta parte del código que vayan desde 0 hasta 9. ¿Listo? Y me está reorganizando los números. En el caso de que el número 1 sea menor que el número 2, simplemente cámbiame el orden. ¿Por qué quiero que me cambie el orden? Porque es un quiz de restas de 2 dígitos sencillo, no quiero que aparezcan números negativos, es decir, siempre va a estar primero el número más grande, número 1, menos el número 2. ¿Listo? Luego,
viene la parte de la respuesta en la cual el input, y miren este input que está escrito en un formato pues un poquito amplio, donde tiene salida de texto de cosas que yo ya tengo en memoria. Por ejemplo, ya tengo el número 1, entonces lo voy a convertir a entero y lo sumo a la cadena de caracteres, ¿no? Entonces aquí tengo, introduzca la resta de la conversión del número entero más otra cadena de caracteres que simplemente es la separación, más otro número entero y el igual, y le dejé aquí el espacio para que el usuario lo introduzca y no le quede pegado. Y eso es lo que me está botando acá. Pero aquí me generó dos números aleatorios, 1 y 0. Eso es todo. Si el resultado es exactamente igual a la respuesta, entonces lo logré. ¿Okay? Si no, entonces me dice incorrecto, la respuesta correcta era y me coloca el resultado. Por ejemplo, aquí coloco 5, incorrecto, y me dice cuánto fue la respuesta correcta. Lo puedo volver a ejecutar. 2 menos 0, porque me está colocando tantos ceros. Está quedando números pequeños. ¿Listo? Felicidades. Solo que prefiero un número grande. Listo. Entonces, es así como se puede llegar a hacer esa clase de programas sencillos, ya con lo que tenemos. Este código, mírenlo con calma, igual. ¿Tienen alguna duda de lo que ven? Pues yo tengo una duda sobre lo del random, sobre lo del código random, que es que pues cuando usted estaba hablando de eso me acordé como que pues hay varios servicios que ofrecen contraseñas, ¿no? Entonces para, digamos, también Sí. usuario y todo eso. Esa cadena de caracteres aleatoria Sí. la puedo generar con Python. Porque yo podría llegar y tener semillas de cosas, o sea, hay literal en NumPy, hay forma de generar cadenas de caracteres aleatorias. Pero entonces, ¿qué es mi cadena de caracteres aleatoria? Una letra desde la A hasta la Z, mayúscula. Otra, la minúscula. Otra que sean los símbolos de teclado, pero que permitan las contraseñas. Y otra para números. Y yo puedo con una función random, si yo organizo todo eso en una lista de caracteres, o sea, si yo los sumo, todos esos en orden, hay una función que es básicamente un shuffle, que es que me los desordena de manera aleatoria, y ahí tengo mi clave. Eso es todo. Es que tan larga, pues yo le coloco, la quiero de 8 dígitos, entonces me bota los 8 primeros dígitos, o me bota simplemente cualquier 8 dígitos que él encuentre. A generar claves aleatorias con un programa de Python es muy sencillo. Muy sencillo. Gracias, profe. Listo, y lo vamos a ver después cómo podemos llegar a mirar esa parte específica de cómo sacar esos valores aleatorios. Bueno, por último, quería mostrarles un ejemplo adicional donde me aparece un if anidado. Anidado es, yo no tengo una sola comprobación, tengo muchas comprobaciones. Él me va a hacer esta comprobación con un if, me va a decir si el score, la calificación es mayor que 90, entonces calificación de A, este es el score americano, ¿no? A, B, C, D y F, que es el que todo el mundo usa ahorita en Facebook. Perdió. Listo, entonces si usted saca más de 90 puntos, usted es automáticamente aprobado. Ojo, si su if no se cumple, es decir, si su if está por ejemplo en 85, entonces se evalúa el siguiente. ¿Listo? Si es mayor que 80, y lo es porque yo dije que era 85, entonces aquí es donde él va a entrar, en este del if. Su calificación es B. Y una vez entró en este segundo, ya no va a evaluar el tercero o el cuarto o el else. El if me funciona como un if que está conectado al inicial. Si yo escribo aquí un if simplemente, y de aquí para abajo un if, entonces la calificación de 85 me cumpliría para esta primera, que es mayor que 80, y también para esta, que es mayor que 70. Entonces estaría entrando cada vez en los bloques. El if es una manera de decir, yo voy a colocar múltiples condiciones, pero una vez entre en alguna de esas, sálgase del condicional if, else, o sea, de este tipo de comprobación múltiple, porque ya encontré la que me cumplía. ¿Listo? Si definitivamente no cumple ninguna de if y ninguna del if, pues obviamente le queda
entrar al else, y entra, evalúa y también termina el código. Esa es la diferencia de tener un código con esto, el if, que es una comprobación de solamente entró una vez. Si ya hasta se cumplió, ahí me quedo. ¿Ok? Entonces se tiene que pensar así, en que es una escalera donde si mi energía, por así decirlo, me alcanza para el primero, para el segundo, para el tercero, yo entro en ese nivel, lo evalúo y salgo. No llego a hacer lo mismo. Mientras que colocar aquí un if es ya no una escalera como en diagonal, sino una escalera vertical. Voy de ahí para abajo pasando por escalón, por escalón, por escalón, por escalón. ¿Listo? Entonces me podría generar varios errores si estoy haciendo varias cosas. Entonces el if me funciona de esa manera. ¿Cierto? Es que alguna parte de este código yo lo tenía en el código Python 2.7. Listo. Ok. Ahí, por ejemplo, no se cumple ninguna de esas condicionales, entonces la nota es F. Si yo tengo la duda con 75 puntos, mi calificación es C. Si yo creo que él pudo entrar a 60, yo podría aquí imprimir. ¿Cumplió? 75 puntos, no. No entró en 60 porque tengo un elif. ¿Okay? Podría dañarlo, podría colocar if y ahí sí me va a entrar. 75. Mi calificación me entró acá en D, aunque la calificación realmente tuvo que haber entrado en C y quedarse ahí, pero no, se reemplazó porque tengo un if, no un elif. Entonces volvió a cumplirse en otra parte. O sea, este if está completamente desacoplado de lo que venga de aquí para arriba. ¿Listo? Si queremos mirarlo, aquí está como dos bloques de código, por así decirlo. Tengo un if, tengo dos opciones y después tengo otro if con un else. La única manera de copiar un if con otro if es con este comando. ¿De acuerdo? Lo pueden ver aquí en un diagrama incluso. ¿Sí? Buenas. Sí, señor. Por ahora sí. Bueno, mírenlo. Cualquier duda ya saben, pregunta. Y listo. Esta parte creo que ya la hicimos, ¿no? ¿O no? Ay, Dios. Es decir, yo puedo llegar y tener, bueno, normalmente el bloque de código se escribe así y aquí vienen las diferentes cosas. Pero si usted tiene solamente una línea de código, usted puede llegar y colocarlo después del igual y no pasa nada. Una sola línea de código se puede hacer en una sola. Esta clase de comprobación es muy normal. Una sola comprobación con un if, ¿de acuerdo? If, tal cosa y print. Ya, se acabó. Se puede hacer en una sola línea. No recuerdo si un else se puede también hacer en una línea junto con el if, creo que no, pero lo miramos después. De pronto es posible. Creo que no recuerdo muy bien. Ok. Y lo último que quería que miráramos, ¿alcanzamos? Sí. Son los operadores lógicos. Estos operadores me sirven a mí para unir las cosas en una forma de pensar muy de conjuntos. ¿Ok? Yo puedo llegar y pensar en que mis opciones de mascotas son perro, gato y pez. ¿Sí? Entonces, si yo hablo, bueno, yo quiero un perro, estoy seleccionando automáticamente el conjunto de los perros. Si yo digo que quiero perro y gato, estoy seleccionando dos posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, al decir perro y gato, es que si las dos se cumplen, si yo tengo las dos opciones y son verdaderas, serían verdaderas las dos. Si yo no tengo gato, pero yo quiero perro y gato, entonces sería automáticamente falso porque no tengo las dos posibilidades, el conjunto no lo contiene. ¿De acuerdo? Ahora yo puedo decir, yo quiero pez, pero no quiero perro y gato, entonces estaría sacando solamente pez y estaría denegando las otras dos. Vamos a llegar a recordar eso. Creo que acá puse esto. Un poquito de teoría de conjuntos. Acá, esta imagen. Esa es. ¿Ok? Ese sería el conjunto A, que mire que se puede llegar a solapar con otros, con un conjunto B y un conjunto C. Esto sería todo lo que no es A, o sea, todo lo que me
incluye a los otros dos conjuntos, pero no está en la variable. Eso es lo que me hace el operador no. Me convierte algo que normalmente me da cierto y lo niega, o sea, lo convierte en falso. Y si es falso, al decirle que no es falso, entonces se convierte en verdadero. ¿De acuerdo? Eso es lo opuesto. Esta, en cambio, es la unión de dos conjuntos donde yo cojo los valores que son intermedios con los tres. Acá no me interesa si es A o B, así que me incluye a todo el A y a todo el B, y no me interesa si solapa alguno de los dos. ¿Okay? Aquí A, B o C, es decir, cualquiera de los tres me sirve. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, esta es un poquito ya más específica. Aquí yo quiero unir los conjuntos A y B, pero quiero excluir a C completamente. Entonces estoy negando C y se sale completamente de mi selección. ¿Listo? Aquí estoy diciendo C, válido, es lo que yo quiero. Y, es decir, estoy sumando, no quiero A y tampoco quiero B. Y toda esta línea es válida en código. ¿Listo? Y de ahí en adelante hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, esta. B y C. ¿De acuerdo? Me daría este conjunto y este conjunto unidos. Y quiero algo que no sea A. Entonces ya no puede ser este conjunto ni este conjunto, sino que tendría que sacar a lo que sea unido a esos dos que no contenga A. Por lo tanto, estos pedazos de acá no me sirven. ¿Ok? Solo me quedaría básicamente este pedacito. O A, que sería este conjunto, y no B, que sería todo lo demás, unido con... No, unido sacando este pedazo. Creo que ahí ya los perdí. En fin. Esto lo tienen que mirar con calma, porque ahí ya los puedo llegar a perder bastante. ¿Listo? El hecho es que de la primera parte, yo diría hasta acá, estoy seleccionando solamente este pedazo. Y de la otra parte del paréntesis estoy seleccionando el pedacito de arriba. ¿Ok? Cuando los uno con un O, es que no me interesa cuál de los dos sea. Así que el O, de hecho, es lo más inclusivo que hay. Normalmente nosotros pensamos que el I es lo más inclusivo porque me está hablando de dos cosas, pero el I solamente me obliga que tengo que tener las dos. ¿Listo? O sea, el O es, a mí me sirve perro, gato o conejo, entonces me sirve cualquiera de las tres. Puede ser, no tiene que ser una específica, pero el I sí me está restringiendo los conjuntos. Entonces, repasen esto, revísenlo porque esa teoría de conjuntos nos puede llegar a servir un poco. Igual no vamos a utilizar algo muy complejo, pero sí sería bueno esto, por ejemplo, ¿qué me daría? Ahí las estoy uniendo con lo que está arriba. Podemos llegar a empezar a mirar que todos los operadores se evalúan de izquierda a derecha, ¿no? Eso es algo que vimos la vez pasada. ¿Qué me daría verdadero y falso? ¿Falso? ¿Todos de acuerdo? Yo creo que sí. Ujú. Porque tiene que ser, es verdadero y falso, pero ya hay una de las dos que no me está cumpliendo, porque una es falsa. Así que esto me da falso. O verdadero. ¿Tengo algo falso o verdadero? ¿Qué quiere decir? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, porque al menos una de las dos es verdadero. ¿Qué me da falso o falso? Falso. De acuerdo, pero si alguna de las dos es verdadera, automáticamente es verdadero porque es O, es lo más incluyente que hay. Y, ¿qué teníamos acá? Verdadero, ¿no? Y no falso. Es decir, no falso es verdadero. Ok, entonces tenemos verdadero y verdadero, verdadero. Y no verdadero, que es falso. Aquí tengo falso, verdadero, perdón, de la parte de la izquierda y verdadero. ¿Qué me da eso? ¿No es verdadero y falso? Falso. Sí, porque el I es lo más restrictivo que hay. Tienen que ser las dos verdaderas para que sea cierto. Si alguna de las dos es falsa, me da falso. Esta línea completa me da falso. ¿Listo? Y se analiza así, de izquierda a derecha. Teniendo en cuenta que puedo llegar a negar alguno de los dos. Puedo llegar a decir I, o sea, los estoy restringiendo a que los dos tengan que ser cierto. O puedo ser un poco más flexible y decir cualquiera de los dos me sirve. Esta clase de operaciones las puedo llegar a combinar. Por ejemplo, puedo decir el radio tiene que ser mayor que 5
y menor que 20. O el radio puede ser 50. Quiere decir que estoy limitado entre 0 y 20 en el radio, o me puedo llegar a saltar de una vez a un radio de 50. O sea, puedo llegar a pensar de esa manera lógica para mis ejercicios. ¿Listo? Bueno, ya creo que se cumplió la hora. Aquí les dejo este para que lo piensen y ahí acabamos con todo. Aquí están los nuevos operadores, cómo es su precedencia dentro de los operadores que ya conocíamos. El potenciación sigue siendo el más poderoso de todos, junto con el símbolo, este unari. De hecho, no hace falta verlo, es básicamente el signo que tiene la variable, ¿sí? Que eso va dentro de la variable. Y sigue las potencias, multiplicación, división, etcétera, suma, resta, las igualdades, bueno, comparaciones de si son iguales o son diferentes, viene el i y el o. Estos son los operadores de menos poder ahorita, ¿de acuerdo? Y finalmente la asignación, porque al fin y al cabo, una vez se resuelven todos estos operadores es que se hace la asignación. Solo hay un operador de asignación por línea. ¿Listo? Entonces, este no, de hecho, tiene un símbolo bastante fuerte, es básicamente un signo negativo o positivo. Le están negando algo y le están convirtiendo al signo contrario. Y ya, con eso acabamos. Entonces, revísenla. Vengan, esto pasa que llegan al sábado y de pronto no miraron todo el material o todas las cosas que hay que ver, ¿no? Revísenlo porque es bastante. Les coloqué un CPS. Del CPS les digo hagan dos códigos. Dos códigos es dos algoritmos, no código de Python. Okay. Literal dice algoritmo en ecuaciones matemáticas y sus palabras. No tiene que ser el algoritmo de Python. Que lo tiene que hacer el sábado, posiblemente, pero entonces haga el algoritmo, haga la tarea mental de sentarse a escribir el algoritmo, que cuando vaya a hacer el código de Python le va a parecer más fácil. Yo sé que después usted eventualmente va a llegar y va a coger el programa y arranca de una con Python, pero por ahora piense cómo lo escribiría en palabras. ¿Listo? Y ya saben, cuando vean el CPS ya van a saber que van a trabajar el sábado. Señor. ¿Ya activó el CPS? No, ahorita. Ahí lo tengo para activarlo. ¿Listo? Bueno, revisen esto y si son capaces de interpretar esta tabla sin titubear, los felicito, porque por ejemplo entender esta es bastante complicado. Ver claramente que este pedazo de aquí, este primer paréntesis, es simplemente tantas palabras para incluir un pedacito del conjunto y la segunda para incluir un pedacito acá. Esto de pronto escribir estas condicionales dentro de un programa sea muy exagerado, pero es posible, a eso me refiero. Sí, sea muy exagerado, pero se puede hacer. Entonces, revísenlo, intenten entender la lógica de cómo están estos diagramas. Es teoría de conjuntos. Hay una materia llamada topología, creo, en matemática. Es esto y más. No recuerdo bien el nombre ahorita, pero en física también tenemos algo de esto. Y es bastante fuerte para la cosa de estructuras cristalinas, a los que les guste algo de física de materiales. Listo, entonces los dejo. ¿Alguna duda? Teoría de grupos, así se llama, teoría de grupos en matemática. ¿Alguna duda, gente? Ya pasamos de la hora, pero ahorita no vienen más clases. ¿Cuándo se cierra el CPS? Siempre se cierra viernes a medianoche. ¿Listo? ¿No más dudas? No, por ahora no. Bueno, Creería. listo. Después con la teoría A de Discord. grupos. A Discord y pregunten, si es pregunta de código o algo por el estilo, ya saben cómo hacer la pregunta para que les pegue bien el código. Ahí seguimos trabajando. Bueno, los dejo. Nada asusten que teoría de grupos no lo ven sino hasta la maestría. Listo, profe. Gracias, profe. Luego, gracias. Chao. Gracias, profe. Profe, buenas noches. Buenas noches para todos. Nos vemos.